Muy bien, amados, esperemos ahora sí haberlo resuelto al problema de la conexión, porque es importante esta palabra que quiero compartir con ustedes. Esperemos que ya no haya más interrupciones. Quiero retomar desde la última lectura que había tenido allí el apóstol Pablo escribiéndoles a los corintios y a nosotros acerca de esta leve tribulación momentánea, esta situación que él estaba transmitiendo en su segunda carta a este pueblo que estaban atravesando por momentos difíciles, pero él les aclaraba que esto iba a producir un peso de gloria. Y nosotros los creyentes estamos familiarizados con el peso de gloria o con la gloria en sí misma, los hijos frecuentemente esta palabra y en estos tiempos, por supuesto, mucho más se vive o se experimenta dentro de los templos y nosotros vemos cómo en boca de los ministros se suele oír esta palabra acerca de la gloria postrera que será mayor que la primera, en fin, pero hay algunos tipos de glorias que deben ser diferenciados, que deben ser explicados para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos llegar a interpretar claramente qué tipo de gloria es a la que el apóstol Pablo se está refiriendo. Una gloria la cual debe ser analizada, estudiada, escudriñada para poder saber en qué tipo de gloria nosotros podemos vivir este tiempo. Algunos tipos de gloria que yo anoté, quizás los más sobresalientes, la mayoría de estos tipos de gloria lo vamos a encontrar en el libro, en el primer pacto, en la ley mosaica, y el final la voy a dejar para explicar con detalle a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Tenemos nosotros el tipo de gloria quizás más conocido que se menciona en boca de los evangélicos, de los cristianos en este tiempo, que es la gloria Shekinah o Shekinah, que es la que los hebreos denominan o denominaron en el antiguo pacto la llama azul, esa llama que se podía visualizar allí entre los dos querubines con sus alas extendidas hacia el centro del propiciatorio del arca del pacto, y esa gloria Shekinah o Shekinah es la gloria que significa imagen, una gloria que se puede visualizar, una gloria que se puede contemplar con nuestra visión humana. Después tenemos otro tipo de gloria que es la gloria Kaved. Esa gloria Kaved es la que representa nobleza o riqueza. Esa gloria, cuando la encontramos en las escrituras y la pudiéramos leer en hebreo, encontraríamos que hay ocasiones donde hombres o mujeres se llenaron de esta gloria que representa o que significa tener nobleza o tener riqueza. Y después tenemos también el otro tipo de gloria que es la gloria Kabod. Y esa gloria Kabod es la que representa peso. Dice la Biblia que la nuera de Elí, del sacerdote Elí, después de que se habían robado el arca del pacto, ella estaba embarazada. Dice la Biblia que ella llega donde estaba el sacerdote y ella dice Ikabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Es decir, el peso de ese tipo de gloria que estaba en Israel había sido llevado al campamento de los filisteos y luego el resto es historia. Esos son los puntos principales de las diferentes expresiones de la gloria de Dios. Sin embargo, la que refiere el apóstol Pablo cuando les habla a los corintios y en esta hora a nosotros, en estos momentos de tribulación, es una gloria que se conoce en griego como doxa o doxa. Y esta palabra en griego representa honor. Es una representación de honor. De manera que el apóstol Pablo dice que esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno doxa, o sea, honor en nosotros. Ahora bien, lo primero que quiero hablar respecto a esto que tengo aquí escrito, porque era tanto lo que el Espíritu de Dios me hablaba respecto a los acontecimientos que estamos nosotros viviendo y siendo espectadores en algunos casos a través de los medios de comunicación de lo que ocurre en diferentes partes del mundo, no solamente por la contaminación, sino por el estado de la desidia humana, teniendo que decidir quién vive y quién no. Personas donde los instrumentos de salubridad son realmente escasos o negativos o nulos prácticamente, haciendo que gente en Centroamérica, en Ecuador, vemos como las personas
mueren y quedan allí en las veredas esperando a que en algún momento los puedan ir a retirar para sepultarlos. Vemos el cuadro tan deprimente que está pasando en otros países. Argentina no es la excepción, por supuesto, pero quizás está un poco más controlado y damos gracias a Dios por su misericordia que nos ha extendido la oportunidad de no contemplar tantas muertes o tantos contagios. Y esperemos y anhelamos en el amor del Señor que esto así continúe. Pero bien, les decía que nosotros esta tribulación a la cual estamos siendo partícipes de ella como pueblo de Dios y el mundo, por supuesto, azotado por esta pandemia, la actitud en la cual nosotros debemos tener en estos tiempos, ¿no? Una actitud que por supuesto debería ser la que marque una diferencia en una sociedad convulsionada, crítica y revolucionada por todo esto. En situaciones difíciles la iglesia debe hacerse presente, la iglesia debe mostrar una característica distintiva para que la sociedad pueda tener una luz de esperanza, no en la política, ni en el empresario, ni en el famoso, en el artista o en el deportista, sino en la iglesia. Ahora bien, el apóstol dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno cada vez más peso de gloria. Ahora habla de la producción. Ahora, sin embargo, yo recuerdo en esta lectura, ¿no?, de que el apóstol Pablo está diciendo que esto produce, es decir, la producción que tiene o que genera una tribulación, en el caso de la palabra del apóstol, leve y momentánea, es un eterno peso de gloria. Si dice eterno, es algo que no está sujeto al tiempo, algo que no pasará, algo que no perderá vigencia o no perderá valor. Y además dice que tendrá peso de gloria, tendrá doxa, tendrá honor. Ahora bien, quiero que lo puedan captar de esta forma, mis amados, a los ministros y a los hermanos que nos están viendo, que puedan captar esta esencia, que puedan visualizarlo de la forma que el Espíritu de Dios me lo mostró, me lo pudo impartir para que yo pueda hoy impartírselos a ustedes. Al finalizar el año, a los que son de la Casa Central del Ministerio Ramá, lo saben, lo he dicho, el Señor me ministró y me habló acerca de un tiempo de cosecha, de que llegaba para nosotros como ministerio un tiempo de cosecha. Al iniciar este año también lo dije y lo comencé a decir en diferentes lugares donde el Señor me ha llevado, hasta que pude ir a las iglesias nuestras en diferentes provincias y en otras congregaciones donde me invitaron y hablé de un tiempo de cosecha. Seguramente alguien estará pensando que eso sería contradictorio de cara a lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, permítanme explicárselo y transmitírselo así como el Espíritu me lo transmitió a mí. Todo tiempo de cosecha o toda cosecha a la que yo me refería tiene como emblema el significado siguiente. La cosecha representa o significa un producto o es el resultado de una siembra. Es decir, yo voy a cosechar algo que se supone que sembré y que se fue procesando a lo largo de un periodo de tiempo en particular. Ahora bien, si la Biblia dice, el apóstol dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, significa que ese peso de gloria es una cosecha, que es el producto de haber pasado por una tribulación leve y momentánea. Ahora voy a salir del marco interno de lo que es nuestra congregación o el Ministerio Ramá y voy a extenderme hacia todo lo que refiere a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta leve tribulación momentánea. ¿Estamos sin tribulación? Claro que sí, nos ponemos de acuerdo en eso. Ahora, ¿es una tribulación gigante o la última gran tribulación? Todavía falta un poquito de tiempo y como dije anteriormente estamos en el umbral, pero todavía es una leve tribulación. Ahora, ¿por qué es una leve tribulación? Porque algo debe producirse mediante esa tribulación. Algo debe generarse mediante o a través de esa tribulación en la iglesia. El apóstol dice, produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Debe producir en nosotros. Nosotros queremos gloria, oímos
vemos los mensajes de los predicadores, apóstoles, profetas en diferentes lugares que hablan constantemente acerca de la gloria. Como decía, la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Somos transformados de gloria en gloria. Nosotros vemos constantemente en las Escrituras y lo oímos en la boca de los ministros acerca de la gloria. Ahora, esta gloria a la cual el apóstol se refiere, la gloria doxa, la gloria que genera o que manifiesta honor, es la que la iglesia debe recuperar. Por eso el mensaje que Dios puso en mi espíritu es recuperando el honor de la iglesia. La iglesia ha perdido el honor a lo largo de los últimos años y eso ha provocado un desapego de la sociedad en cuanto a la iglesia. Ante las crisis gubernamentales o las pestes, como hoy nos toca vivir a nosotros, la sociedad no ha visto a la iglesia como un referente, sino todo lo contrario. ¿Por qué la iglesia ha perdido este tipo de identidad en cuanto a la sociedad? Porque la iglesia perdió su honor. La iglesia ya carece de honor. Ahora voy a explicar a través de esto cómo la iglesia lo ha perdido y cómo recuperarlo, por supuesto. La tribulación es el proceso que origina un producto que posee un peso. Es decir, cada vez que nosotros como iglesia pasamos por una tribulación, la atravesamos y la vencemos, va a producir en nosotros un peso, va a producir en nosotros un resultado llamado doxa, llamado gloria, llamado honor. Ahora bien, esa gloria es la que la iglesia perdió, ese honor es la que la iglesia perdió. Esto que acabo de decir, la gloria a la cual me estoy refiriendo, no se puede ver con los ojos naturales. Por eso el apóstol Pablo dice un eterno peso de gloria. Al decir eterno, está hablando de algo que no se ve, sino que se puede expresar. Lo voy a dejar entre paréntesis para luego desarrollarlo con mayor detenimiento. Ahora bien, esa gloria doxa, la cual la iglesia de Cristo debe recuperar, ese honor que la iglesia debe recuperar, es porque se perdió hace muchos años. La iglesia moderna ha atravesado por no ha atravesado por grandes tribulaciones a nivel mundial. Quiero volver a leerlo y que quede subrayado. La iglesia moderna no ha atravesado por grandes tribulaciones a nivel mundial. Claro que sí, ha atravesado por tribulaciones en lo individual, en lugares sectorizados, en países específicos, tanto en los diferentes continentes, por supuesto, pero a nivel mundial no ha atravesado. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque hoy estamos nosotros ante una tribulación leve hasta el día de hoy, leve, por gracia y misericordia de Dios, a pesar de los miles que ya se han muerto, como leía en estos días o veían las informaciones, que son miles los que han muerto y más del 1.000.000 de personas que ya se ha contagiado. Eso es una realidad y es desastroso y es triste y lamentable, por supuesto que sí, pero sin embargo con otras muertes como ocurrieron en la guerra, en la Primera, la Segunda Guerra Mundial o en otros tipos de guerra, nosotros todavía podemos decir que esto es leve y también que es momentáneo. Ahora bien, la iglesia, como decía, hoy está siendo espectadora y anhelo en el corazón de Dios que la iglesia se transforme en protagonista, que deje de ser espectadora y se transforme en protagonista en este evento mundial. ¿Por qué? Porque un evento mundial que está azotando a cada país de la tierra puede provocar, si la iglesia asume el compromiso, que la iglesia ahora pase y atraviese esta tribulación momentánea y que produzca, que genere un peso de gloria. Y eso hará que la iglesia recupere ese doxa o que recupere ese honor que ha perdido la iglesia. Lo hemos visto, como decía, a lo largo de los años, como la iglesia no atravesó, es decir, la iglesia trató de correrse de las tribulaciones en vez de atravesar por las tribulaciones. Por favor, quiero aclarar esto. Atravesar una tribulación no es agradable, no es que uno está disfrutando de la tribulación. Lo que quiero decir y enfatizar es que es necesario que la iglesia entre en esta situación, en esta tribulación, porque eso produce
genera esta cosecha, el producto de una tribulación, el resultado, la cosecha de una tribulación es un eterno peso de gloria, es esa gloria doxa, esa gloria que representa honor, que la iglesia necesita recuperar. La iglesia necesita cosechar honor en estos tiempos donde la iglesia ha perdido el crédito en la sociedad. ¿Por qué lo ha perdido? Por esto. La iglesia ha estado en boca de muchos incrédulos a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué? Porque se levantaron ministros, ladrones, ególatras, mentirosos, avarientos, abusadores, violadores, amadores de sí mismos. Todo esto que estoy diciendo, ustedes lo han visto, mis hermanos, y ustedes son parte de esto. Y la iglesia tiene que recuperar ese honor. Cuando la sociedad se ha atestado de tantas estas cosas que estoy mencionando, del mal testimonio, de la falta de honor de la iglesia, donde la iglesia ha perdido su referencia, donde nosotros como iglesia no hemos podido mostrar una contención para una sociedad emergente, en crisis. La iglesia debe recuperar ese honor. La iglesia debe recuperar transparencia, la verdad, la justicia, el amor, la paz, la seguridad, la fiabilidad. La iglesia debe recuperarlo, porque a través de los hombres y mujeres que se equivocaron voluntaria o involuntariamente, no vamos a acusar a nadie, solamente estoy mencionando la condición en la cual hoy la iglesia está atravesando, pero sin embargo hoy hay una tribulación mundial, y no es la gran tribulación, es una leve y momentánea tribulación, pero puede producir, si la iglesia reacciona, un eterno peso de gloria. Puede producir, si la iglesia lo reconoce, puede producir el recupero de ese honor. ¿Para qué? Para que podamos estar en condiciones de vivir este último gran avivamiento. A los hombres y mujeres de Dios les hablo por la fe en Jesucristo, que puedan reconocer esto, que puedan ser honestos, que puedan ser veraces, que puedan ser creíbles, que puedan ser distinguidos, que puedan ser reconocidos en la sociedad, en su vecindario, en sus trabajos, que puedan ser reconocidos como personas que marcan una diferencia, que recuperemos el honor, que nuestra conducta, nuestro proceder, nuestro vocabulario, nuestra actitud, nuestro matrimonio, nuestra paternidad pueda ser el reflejo de un Dios vivo viviendo mediante su Espíritu Santo en nosotros. Ante esta pandemia, ante esta crisis mundial, que nosotros recuperemos el honor como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la sociedad también ha visto la decadencia en un sistema político, cual sea el ejercicio de gobierno, sea democrático, aristocrático, sea a través de la monarquía, sea a través del capitalismo, sea a través del neoliberalismo, a través de esos sistemas que han implementado los hombres, y la sociedad se haya visto ya dañada y se haya desengañado de eso, la iglesia estará otra vez con la oportunidad de entrar en la escena de la historia mundial. Nosotros tendremos otra vez la oportunidad de que la sociedad nos mire, y si nosotros recuperamos la confianza en la sociedad, si nosotros recuperamos el honor para con las familias, para con los jóvenes, les puedo asegurar que este último gran avivamiento nos encontrará a nosotros con una cosecha de almas como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, antes de que Cristo venga, para luego de ese preludio llegar el último y la gran tribulación que pasará sobre toda la humanidad. Ahora es el tiempo de recuperar el honor. ¿Cómo hacerlo? Número uno, aceptando atravesar por esta tribulación, no escabullirnos, no desaparecer, no ser una iglesia anónima, no ser una iglesia de puertas adentro, dejar el entretenimiento de lado y entrar en la acción, entrar a ser protagonistas de esta historia que es difícil, que es desagradable, porque tenemos que aceptar que se terminan las luces, se termina la fama, se termina el reconocimiento humano, se termina el posicionamiento, se termina el lucro, se termina
nuestro afán, nuestra vanidad, como he dicho antes, vanidad o lo que representa la vanidad es la vacuidad, un vacío en aquello que el hombre quiere poseer, como la vanagloria. Estamos hablando de la gloria y hablo ahora de la vanagloria. La vanagloria significa una gloria que no tiene peso, una gloria vacía. Eso es vanagloria. Ahora, cuando hablamos de la gloria, como decía, la gloria que dice el apóstol Pablo, el peso de gloria o el kabod, que es la gloria con peso por causa de un volumen, que es cuando Dios mismo comienza a entrar en interacción con el hombre, su intervención divina en la tierra, en la humanidad. Hay un sacudimiento, un cataclismo en todas las latitudes de la tierra, haciendo y produciendo esta última y gran cosecha. Por eso, mis amados, les animo en el nombre del Señor Jesucristo que pueden entrar en conocimiento de todo esto que el Señor quiere. Dice la palabra del Señor que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Esta gloria, este honor tiene que llenar toda la tierra. La gente tiene que conocer este tipo de gloria, el honor que la iglesia recupera en los tiempos finales. Un honor que provocará que las vidas vuelvan a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, escapando de una terrible condenación y acercándose a los brazos del Eterno. Eso, mis amados, es el plan de nuestro Señor. Además de esto, de aceptar que la iglesia atravesará por esta tribulación, siendo nosotros estoicos en nuestra actitud, no mostrando lástima, no mostrando una actitud de debilidad, una actitud de angustia o de quebrantamiento, desolación, mostrando nosotros que en nosotros hay seguridad, que en nosotros hay una voz de esperanza, que Cristo habita en nosotros, que estamos confiados, aunque pasamos por diferentes situaciones adversas. Refiriéndome a esto, quiero leer las palabras que el mismo apóstol Pablo mencionó antes de llegar a este versículo, al versículo 17. El apóstol Pablo venía haciendo una serie de declaraciones de las cosas que estamos nosotros para pasar y que los corintios también atravesaron. El apóstol decía lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Comienza el apóstol Pablo a hablar sobre qué envase se ha de manifestar esta tribulación, y él dice sobre vasos de barro. Eso somos nosotros. Allí impacta nuestra vida o es impactada nuestra vida por la tribulación, pero adentro tenemos un tesoro que tiene que ser visto en esta sociedad. Y ahora comienza, dice el apóstol así, dice que estamos atribulados. La tribulación trae al hombre o a la mujer esos estados de hombres y mujeres que son atribulados. Dice, aunque que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. El apóstol comienza a decir las condiciones en las cuales nos encontramos y a lo que nos enfrentamos por causa de la tribulación, y comienza a enumerar, pero automáticamente después de cada una de las situaciones que nos tocarán vivir o que estaremos viviendo en estos días, el apóstol dice cuál es o cuál debe ser nuestra actitud. Y él dice, vuelvo a leerlo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No debemos mostrar angustia. En apuros, mas no desesperados. Hay apuros, sí, la gente está viviendo esto, pero nosotros no debemos desesperarnos. Sigue diciendo, perseguidos, mas no desamparados. Hay un peligro de persecución, claro que sí, pero no estamos nosotros desamparados. Luego dice, derribados, mas no destruidos. También dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora habla de trasladar nuestro cuerpo, si el Señor lo permite así y se cumple lo que anunció el presidente a partir del día domingo. Paulatinamente se irá recuperando la normalidad en nuestro país, y eso hará que nosotros traslademos nuestro cuerpo, y lo que debemos llevar en nuestro cuerpo no es angustia, no es temor, no es inseguridad, no es miedo. Debemos llevar la muerte del Señor Jesús.
para que su vida también se manifieste en nuestros cuerpos. Esa es la causa o una de las causas por la cual nosotros celebramos y participamos de la cena del Señor, donde el apóstol dice o menciona las palabras de Jesús, de manera que la muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga. Por eso cuando salgamos a partir del levantamiento de esta cuarentena, no se olviden de llevar en su cuerpo la muerte del Señor Jesús para que su vida se manifieste. Prediquen la verdad a donde quieran que estén. Sigo leyendo la palabra del Señor y dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora nosotros creemos y lo que creemos hablamos. Lo que hemos recibido por fe, eso es lo que sale de nuestra boca. Lo que decía anteriormente, el dabar, esa palabra creativa, esa palabra que genera desde la nada. Ahora continuaré ampliando este punto y este concepto. Dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no antes, aunque este cuerpo... aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El apóstol dice: todas estas cosas las atravesamos en una tribulación, pero luego él va enumerando nuestras actitudes. Así que la iglesia, para recuperar este honor, esta gloria, este peso de gloria eterno, llamado doxa en griego, debe tener este tipo de actitudes, este tipo de reacciones ante lo que está viviendo el mundo. Debemos ser correctos, debemos ser obedientes. Esa es nuestra actitud. Debemos ser sumisos, mansos, debemos ser espirituales. Que hace tiempo que la iglesia ha dejado de ser espiritual para volverse racionalista, pensante e intelectual. De manera que el humanismo ha crecido en una forma exacerbada. Debemos trabajar en todo esto para recuperar el honor como familia en una sociedad que está en crisis en todo el mundo. Dejemos de ver lo que se ve, porque el apóstol Pablo así lo decía: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por eso hoy hablaba y decía que esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Él decía eterno, y las cosas que no se ven son eternas. Esta gloria, este honor no se ve físicamente, sino que se manifiesta en nosotros, en nuestra naturaleza, pero no se ve. Así que dejemos de mirar nosotros lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve para poder aprender a descartarlo? Esta pandemia que está sucediendo y azotando el mundo entero, ¿se la puede ver? Claro que se la puede ver. Vemos los infectados y vemos las muertes por doquier. Pero sepan esto: si se ve, está sujeta al tiempo, es temporal, habrá de desaparecer, habrá de terminarse. La enfermedad que algunos están atravesando en estos días, y que quizás no es por el coronavirus, sino son otros tipos de enfermedades que han pasado en muchos casos a un segundo plano, porque hoy están todos enfocados en esta pandemia. Esa enfermedad que estás viviendo también es temporal. Así que tienes que saber que también terminará. Ese problema económico que estás viviendo, también lo estás viendo y también es temporal, está sujeto al tiempo. Así que también tienes que saber que va a desaparecer. Aprende a mirar a la eternidad, aprende a mirar lo que no se ve. Ese matrimonio que todavía está en crisis, esa relación afectada con tus hijos, casi tan separada, tan lejana que tenés, también se terminará. Esa crisis que estás viviendo en lo personal, con tus emociones, con tu mente, con tu razonamiento, todo eso se va a terminar. Todo lo que vos ves está sujeto al tiempo, y eso no es eterno, y eso va a desaparecer. Eso también va a pasar. Así que aprendamos a mirar lo que no se ve, a mirar lo eterno. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo miramos nosotros lo eterno? ¿Cómo hacerlo? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11.
Quiero leerlo, porque sé que sin lugar a dudas esto hará que nosotros como iglesia podamos, recuperar ese honor, esa gloria, ese peso de gloria, eso que la iglesia necesita portar para que en este último gran avivamiento nosotros no perdamos la oportunidad que viene, esta última y gran cosecha. El apóstol Pablo les hablaba una leve tribulación. Hermanos, aunque hay crisis, aunque hay desesperación en muchos, debo decir esto, es mi responsabilidad. Esta tribulación aún es leve, aún no es la gran tribulación, y todavía la iglesia no ha reaccionado, todavía la iglesia no tiene completa comprensión de lo que debe hacer, todavía la iglesia no ha recuperado el honor, todavía los hombres de Dios tienen un mal testimonio, todavía la iglesia está en decadencia, todavía la iglesia no ha alcanzado su máximo expresión, su máxima esplendor en el mundo espiritual, para que una sociedad lo busque, para que la iglesia sea ahora visitada por personas y que se queden. Todavía la iglesia debe recuperar mayor honor, mayor peso de gloria, y lo haremos atravesando esta leve tribulación, porque va a producir en nosotros, va a generar esta cosecha, va a traer sobre nosotros un peso de gloria, un honor. La gente nos mirará y nos verá con honor. La gente reconocerá en nosotros un honor, y eso se produce por medio de esta leve tribulación. Así que el escritor a los Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 11. ¿Qué es la fe? Dice así el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios y diciéndonos a nosotros, mirando nosotros las cosas que no se ven, tenemos ahora una indicación específica. ¿Cómo hacemos para ver lo que no se ve? No es una contradicción, no es algo erróneo, sino que es algo espiritual. ¿Cómo hago yo para ver lo que no se ve? Lo que no se ve por la fe. Eso es la fe. La única forma de ver lo que no se ve es por la fe. No se ve a través del razonamiento, no se ve a través del intelecto, no se ve a través de los sentimientos ni de las emociones, no se ve a través de nuestras emociones humanas ni por el ejercicio de nuestra mente. Lo que se ve en lo espiritual. ¿Cómo hacemos para ver lo que no se ve? Necesitamos fe. Ahora, todos tenemos una medida de fe, todos, absolutamente todos. No existe nadie en esta tierra que no tenga fe. Todos nosotros que estamos en esta tierra tenemos fe. Óigame bien, sean cristianos o no lo sean. Desde tiempos antiguos el hombre tiene fe. Aunque quizás no la practique, no la ejerza, pero yo quiero hablarles de esto. ¿Cómo recuperamos el honor que la iglesia perdió por el mal testimonio dado a una sociedad a lo largo de estos últimos años? A través de la fe, viendo nosotros las cosas que no se ven, porque las que se ven, decía el apóstol Pablo, son temporales, están sujetas al tiempo, y todo lo que tiene tiempo tiene inicio y tiene final, pero todo lo que es eterno no tiene ni inicio ni final, solamente es eterno. Ahora les decía que la fe la tenemos todos, menor o mayor medida, pero todos tenemos fe. Nosotros debemos utilizarla. Dice así: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso decía, desde tiempo antiguo la fe ya existe y todo ser humano la tiene. Ahora bien, ¿desde cuándo? ¿Cuál es el primer hombre que tiene fe en la tierra? ¿Cuál es el primer hombre que tuvo ejercicio de fe en la tierra? Contrario a lo que muchos pensarían, y esto va a ser una gran sorpresa y revelación para muchos, no es Adán. Él es el primer hombre en la tierra, pero, o mejor dicho, el primer hombre formado por Dios, y posteriormente fue su mujer formada, pero ni él ni ella tuvieron fe. Ellos no vivieron por fe. Sin embargo, el primer hombre que tuvo fe, dice la Biblia, es el versículo 3, que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que el primer hombre que tuvo fe en la tierra fue
Abel. No habla de Adán ni habla de Eva o la que sería Eva finalmente. ¿Por qué? Porque la fe es creer en lo que no se ve, es ver lo que no se ve. Pero la Biblia dice que cuando Adán junto con su mujer estaban en el huerto, estaban con Dios, tenían la capacidad de ver a Dios y por lo tanto la fe no existía, no era necesaria. Sin embargo, luego de haber sido expulsados del paraíso, ahora la fe es necesaria para poder ver lo que no se ve, en este caso ver a Dios por lo que no se ve humanamente. Retrocedo al versículo 3 para referirme a esto, que es poderoso, es fundamental. Dice así el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de manera que la única forma de entender cómo fue constituido el universo es por la fe. Por eso hay mucha gente que trata de entender y no logra entender. Por eso nosotros debemos saber interpretar por medio de la fe, esa fe que puede ser pequeña, pero que todos tenemos, saber utilizarla para poder ver lo que no vemos. Una iglesia gloriosa, poder ver nosotros cómo la iglesia se levanta ante esta pandemia, cómo la iglesia recupera el honor, que la iglesia estuvo perdiendo territorio a lo largo de todo este tiempo, pero que a partir de ahora la iglesia comienza a tener crédito, la iglesia comienza a recuperar este doxa, esta gloria en una sociedad que está desesperada, buscando por todos lados una respuesta. Podemos verlo en el espíritu. ¿Será que haya hombres y mujeres en estos días que puedan ver en el espíritu una iglesia que emerge, una iglesia que se levanta en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia, en medio de este dolor, en medio de toda la enfermedad que azota el mundo por causa de este coronavirus, estas infecciones que afectan a las miles de personas? Podremos creer nosotros por la fe, ver lo que no se ve y traerlo a la existencia, porque dice así la Escritura. Entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho, decía el texto, de lo que no se veía. Esto quiere decir que lo que hoy vemos nosotros fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, nos está indicando que lo que no se veía ya existe, solamente que no se veía. No se veía con los ojos humanos, pero se puede ver en los ojos espirituales. Y al verlo por la fe en los ojos espirituales, podemos comprender lo que Dios estará haciendo por nosotros en esta naturaleza, en esta época de la historia de la humanidad, de manera que nosotros nos levantemos. A todos los que me están viendo, a todos los que se están sumando, a los que están allí participando en sus hogares de esta transmisión, les hablo enfáticamente en el nombre del Señor Jesús. Les exhorto a poder ejercer su fe, a ver una iglesia gloriosa, una iglesia honrosa, una iglesia que represente honra en estos tiempos, que no miremos lo malo y lo triste para desanimarnos, que no miremos el mal testimonio de hombres o mujeres que se equivocaron o que se están equivocando, que no miremos sus mal proceder, sus malas actitudes para quedarnos quietos, sino que veamos en el espíritu, porque todo eso que acabo de mencionar se ve con la carne, se ve con los ojos humanos. Aprendamos a ver por la fe lo que no se ve en lo natural, para que eso que vemos por la fe lo podamos traer en el espíritu, realidad en nuestras congregaciones, en cualquier parte de la tierra, en todas las latitudes, podamos nosotros mostrar una iglesia con honra, una iglesia respetuosa, una iglesia de poder, una iglesia espiritual, una iglesia cimentada por los fundamentos de los apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús, la principal piedra del ángulo, una iglesia que se mueva a través del ejercicio de la fe, a través de la revelación, de la profecía, de todos los dones del Espíritu Santo, de toda la gracia que Dios nos ha aportado, de todo su favor y su misericordia entregada a la iglesia, que la iglesia sea levantada como tiempos antiguos, como fue una iglesia contundente en el tiempo de Hechos de los apóstoles, que nosotros nos podamos vivir un tiempo de gloria. Eso es mi exhortación a cada hombre y a cada mujer. Salgan eyectados de esta cuarentena con una clara interpretación de que nosotros debemos traer a la existencia natural lo que ya existe en lo sobrenatural o en lo divino, en la eternidad. Traigamos de la eternidad a este tiempo, a este periodo de tiempo, traigámoslo aquí a un tiempo de gloria donde la iglesia es referente en una forma extraordinaria. Ahora bien, mis amados, dice la palabra del Señor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
La palabra de Dios, el dabar de Dios, capaz de crear. Ahora bien, Dios cree en su propia palabra. Dios tiene fe en su propia palabra. Cuando Él abre su boca, esa palabra materializarse, esa voz va a tener un impacto natural. Toda palabra está destinada a hacerse carne. Toda palabra que sale de la boca de Dios o de uno de nosotros por medio de la fe tiene un destino de transformarse, de materializarse en nuestra naturaleza humana, en nuestra vida cotidiana. Óigame bien, lo voy a volver a repetir. Toda palabra que sale de la boca de Dios, Él tiene fe. Él suelta la palabra y la palabra que sale de su boca, Él tiene fe. ¿En qué tiene fe? En que producirá un hecho. Por eso dice el escritor, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La constitución del universo fue por la palabra de Dios y esa palabra fue porque Dios tuvo fe. Ahora dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, desde lo que no se veía se suelta una palabra y esa palabra ahora tiene como destino hacer un evento, producir un hecho. Y ese hecho se va a materializar, se va a corporizar, se va a naturalizar. Para que esto quede más claro, vayan por favor a el Evangelio relatado por Juan. Dice así el capítulo 1, ustedes ya conocerán, lo habrán leído muchas veces y seguramente saben a qué me refiero. Dice el capítulo 1 así: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, pero la palabra como acción, la palabra como manifestación, como resultado de una palabra soltada. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba en Dios, la palabra estaba en Dios. Ahora, dice la Biblia, y el verbo era Dios. Ahora, sin embargo, dice, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, miren esto maravilloso. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora bien, en el principio era el verbo como acción, la palabra como acción, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora sabemos nosotros que ese verbo, el verbo de Dios, se hizo carne. Mire qué maravilloso, la palabra, la acción de Dios salió de la boca de Dios. Él creyó en su propia palabra, estaba con Dios, el Hijo estaba con Dios. Y ahora cuando Dios suelta la palabra, ese verbo sale de él y se corporiza, se humaniza, se hace un hijo de hombre para que nosotros pudiéramos contemplarlo, al Hijo de Dios, al que dejó su forma de Dios y adoptó o tomó forma de hombre, de siervo. Así dice el apóstol Pablo. Esto es maravilloso y esto es impactante. Por eso decía el apóstol, el escritor a los hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, vuelvo a leer el versículo 1 de lo que decía el apóstol de lo que decía el escritor Juan en el capítulo 1, versículo 1, decía lo siguiente: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, pero a modo de acción. Ahora dice, y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, habla de que estaba unido a Dios, y el verbo era Dios, Dios mismo estando allí en duplicidad con el Hijo, estando en su boca. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿En qué principio? El capítulo 1, versículo 1 de Génesis lo dice claramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, un hombre de Dios me enseñó esto, me ministró esto y cambió radicalmente mi interpretación respecto a esto. Al decir la palabra en el principio, lo mismo que leíamos en Juan, en el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios, y ese verbo es la palabra, y esa palabra a modo de acción, y esa acción corporizándose o haciéndose evidente. Ahora,
Dios todo lo que hizo, lo hizo por su palabra, y esa palabra es el verbo, y el verbo es el Hijo de Dios, que un día estuvo en la boca de Dios. Ahora, en el principio, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, hay algo que cambia radicalmente mi mente a través de esta enseñanza que recibí de este hombre de Dios, esta palabra que cambió mi mentalidad. No explica la palabra o el inicio de todas las cosas como si fuera un momento, como si fuera un espacio de tiempo o una medición temporal, sino que al decir en el principio se está refiriendo a un lugar físico, a un lugar geográfico, a un lugar natural y palpable, un lugar visualmente identificable. ¿Qué quiero decir con esto? Si estuviera diciendo al principio creó Dios los cielos y la tierra, estaríamos hablando de un comienzo de tiempo, estaríamos dándole inicio a una temporada de creación. Pero al decir la Escritura en el principio, se está refiriendo a un lugar determinado, a un lugar geográfico, a un lugar físico. Entonces podríamos decir así: tenemos una mesa de 10 metros de largo y fulano de tal está sentado en el principio, en el lado derecho. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando de un lugar físico? Si diríamos la reunión fue maravillosa y al principio comenzamos cantando, estaríamos hablando de un inicio de tiempo. Pero el texto no dice al principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que ese lugar geográfico tiene como nombre llamado principio. Y ahora yo quiero que ustedes tomen su tiempo en su hogar de ver todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 o parte del capítulo 2 y vean todo lo que Dios creó en el principio, todo lo que fue hecho en el principio, todo lo que se produjo, todo lo que se manifestó en el principio, en un comienzo físico. Dios se paró y desde ese lugar, desde esa posición, Dios comenzó a abrir su boca, Dios comenzó a pronunciar palabras y esas palabras salían de su boca. La palabra que salió fue el verbo y ese verbo era todo lo que no se veía y de lo que no se veía comenzó a verse, comenzó a materializarse y dijo Dios sea la luz y dijo Dios y ustedes notarán verso a verso cómo la palabra creadora de Dios, el dabar de Dios, el verbo hecho carne estaba trayendo la existencia natural, lo que estaba en la divinidad, lo que estaba en la eternidad. Por eso la iglesia en este tiempo ha de recuperar su honor, ha de recuperar lo que no se ve. Hoy vemos una iglesia decadente, hoy vemos ministros mentirosos, hoy vemos hombres y mujeres afanosos, vemos ladrones dentro de la iglesia, vemos abusadores, vemos avarientos, vemos materialistas, vemos famosos, vemos artistas, pero eso lo estamos viendo con nuestros ojos naturales. Pero a partir de que la iglesia comience a proferir palabras en el Espíritu, palabras por la fe tiene un destino. Oiga esto, toda palabra que se suelta con fe tiene un destino, ha de materializarse, ha de hacerse carne. Ahora, ¿se hará carne en nosotros? Y tiene dos formas de hacerse carne. Si es una palabra mala, una palabra negativa, será carne en forma de depresión, en forma de angustia, en forma de quebranto, en forma de desolación, en forma de enfermedad, en forma de muerte, en forma de crisis, en forma de angustia, en forma de situaciones económicas, de pobreza, de desidia. Pero si soltamos una palabra a modo de dabar, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto, si comenzamos a soltar la palabra en acción, si comenzamos a profetizar vida, si comenzamos a profetizar restauración, si comenzamos a profetizar nuevos hombres, si comenzamos a declarar a los jóvenes que se levantan, si comenzamos a levantar una generación de niños que profeticen, que vean sueños, si comenzamos a instrumentar el diseño de Dios en la eternidad aquí en la tierra, si comenzamos a unirnos como ministros, si comenzamos a orar los unos por los otros, si comenzamos a humillarnos y a pedirle perdón a Dios por los errores que cometimos, si comenzamos nosotros a un camino de santidad,
santidad, de temor, de reverencia para con nuestro Dios, eso eterno comenzará a venir a nosotros. El impacto de la eternidad se hará material. Recuerden eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios soltó la palabra y esa palabra se soltó por boca del ángel allí en la vida de María y le dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Toda palabra profética, toda palabra que salga con el dabar de Dios en nuestra boca, toda palabra de fe va a naturalizarse, va a hacerse carne. El Hijo de Dios se hizo carne porque Dios soltó la palabra, porque salió de su boca el verbo, se hizo acción, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros le conocimos y nosotros le vimos. Por cuanto creí, también eso hablé. Yo creo y hablo. Lo habíamos leído en Corintios. El apóstol dice: lo que creemos, eso hablamos, y lo que creemos es lo que tenemos fe, y lo que tenemos fe es lo que no vemos con nuestros ojos naturales, pero lo vemos en el Espíritu. Y yo quiero ver una iglesia gloriosa en lo natural, porque la estoy viendo en lo espiritual, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia pura, una iglesia presta para recibir a su amado, una iglesia que le dice: ven Señor Jesús, una iglesia que está viva, más viva que nunca. Por eso esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno y excelente, cada vez más peso de gloria. Atravesemos esta leve tribulación, sepamos que esta tribulación que está viviendo la iglesia debe provocar un recupero del honor, un recupero de la gloria, esa doxa que hace que la iglesia vuelva a las esferas de la sociedad, que la iglesia pueda ser tenida en cuenta como antes, que la iglesia pueda ser un lugar de asistencia para los perdidos, para los que están desesperados, para las almas que están sufriendo y que pueden tener una condenación sin Cristo. Por eso es necesario que nos levantemos, que oremos por la iglesia, dejar de orar por nuestra isla, dejar de orar por nosotros, esa oración egoísta, y comenzar a orar por la iglesia de Cristo, una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia presente, una iglesia activa, una iglesia poderosa, una iglesia de fuego, una iglesia que haga lo que antes vivimos, lo que antes la iglesia contó con testimonios fieles del poder de Dios, una iglesia de señales, de milagros, de resurrecciones, de portentos, de maravillas, una iglesia que hace que el Espíritu Santo tenga incursión en las vidas, cambiando radicalmente la muerte por la vida, la enfermedad por la salud, la obra de las tinieblas que retrocedan y que la luz de Cristo pueda resplandecer. Amados, en el nombre de Jesús entramos en un periodo donde la iglesia debe recuperar el honor que perdió, donde la iglesia debe recuperar por medio de esta tribulación esa gloria, ese peso de gloria llamada doxa, donde nosotros debemos tener integridad, donde tenemos moralidad, donde tenemos una vida pura y santa ante los ojos del Señor. El Señor separó, y en el principio, eso, todo lo que leemos lo creó Dios. En el principio, más allá del principio, está la eternidad, y desde esa eternidad podemos nosotros acceder por la fe, viendo lo que no se ve. Dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 27, y Moisés dice: cuando dejó Egipto, se sostuvo como viendo al invisible, vio lo que no se podía ver, vio lo que no era capaz de contemplar con sus ojos humanos, vio lo invisible y lo hizo por la fe, por la fe, por la fe. Hermanos, Dios se paró en el principio, y desde el principio abrió su boca y dijo Dios, y al decir de su boca salió el verbo, y la acción llamada Cristo posteriormente comenzó a crear los cielos, la tierra, los animales, los árboles, separó las aguas, cambió la expansión de la tierra, trajo las señales, las estrellas, el sol, la luna. Hizo Dios para que todos nosotros pudiéramos comprender que por la palabra, por la fe de Dios, su palabra creó todas las cosas, y el Espíritu Santo estaba allí precediendo todo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando la orden, esperando que el Padre y el Hijo entraran en acción, la Trinidad en completa manifestación, en plenitud.
Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios estaba en movimiento, estaba en acción, andarama soja, el Espíritu Santo estaba allí moviéndose, el Espíritu no estaba quieto, el Espíritu no estaba en reposo, el Espíritu estaba en movimiento, pero era necesario que el Verbo entrara en acción, para que cuando el Verbo entrara en acción, la Trinidad se moviera armoniosamente en la creación. El Espíritu se ha estado moviendo todo este tiempo, es la dinámica de Él, es la esencia de Él. El Espíritu se ha estado moviendo dentro tuyo, dentro de la iglesia, dentro de una sociedad caduca, se ha estado moviendo, pero ha estado esperando que la iglesia suelte la palabra. ¿Por qué digo esto, que la iglesia suelte la palabra? Porque cuando el Dios vivo soltó la palabra, esa palabra llamada el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en las Escrituras. Eso hizo que nosotros comprendiéramos que la palabra, la fe, ahora tuviera una corporización, tuviera una materialización en un cuerpo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Dios dijo, la fe tiene que habitar en todo ser humano, y esa fe está en ti y está en mí. Ahora nosotros somos los que tenemos que abrir nuestra boca y comenzar a proclamar lo que vamos a vivir, comenzar a proclamar lo que estamos viendo en el Espíritu, traerlo por la fe, y traerlo por la fe es declararlo, y una vez que lo declaramos nos ponemos en acción, y al ponernos en acción nos alineamos con la dinámica del Espíritu. El Espíritu es movimiento, y al llevarnos en este movimiento llevamos nuestro cuerpo, y al llevar nuestro cuerpo llevamos la muerte de Cristo y anunciamos la vida de Cristo en aquellas personas. Por eso el apóstol Pablo decía, ustedes me hablan de su fe, yo quiero que me hablen ustedes de las obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces la obra lo que está representando es en aquello que yo he creído. La iglesia tiene que creer en esto. Estamos en el umbral del último y gran avivamiento, y para que esto se produzca, la iglesia tiene que amalgamarse con el movimiento del Espíritu Santo, y haciéndolo, amados míos, donde quiera que estemos, donde quiera que prediquemos a Cristo, nosotros traeremos a la existencia natural la vida de esa iglesia gloriosa, lo traeremos a nuestra naturaleza, lo haremos carne, lo que salga de nuestra boca con fe, la palabra, el lavar de Dios, el Verbo en acción, se hará carne, se hará natural, y lo viviremos en nuestros días. Aquí nosotros somos los protagonistas de este nuevo y último sacudimiento mundial que ha de producir una cosecha de almas sin lugar a dudas. Amados, oro a Dios para que todo esto nos encuentre a nosotros en plena certidumbre, en movimiento de fe, en ejercicio de reino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Les animo a que puedan ustedes moverse en la fe, que el Señor Jesucristo pueda soltar en ustedes estas palabras de fe por medio del Espíritu Santo. Esta leve tribulación momentánea produce, acuérdense de esto, produce. Queremos esta gloria, queremos este honor, queremos recuperar el honor de la iglesia. Tenemos que pasar por esta tribulación, tenemos que atravesarla y salir victoriosos. Y si salimos victoriosos como iglesia, vamos a tener este honor, vamos a recuperar este honor. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que la gente que nos vea va a decir, la iglesia se comportó de una manera correcta, la iglesia actuó de una forma correcta, la iglesia marcó la diferencia, la iglesia separó las aguas y puso de una vereda lo que no era genuino y de este lado lo que era genuino. Si lo hacemos, esta leve tribulación va a producir que recuperemos este honor. Yo lo creo, y como lo creo también lo hablo, y porque lo hablo es porque tengo fe, y tengo fe en lo que veo en el Espíritu, y lo que veo en el Espíritu es lo que está más allá de lo que Dios creó en el principio. En el principio, acuérdense, en el principio un lugar físico llamado para nosotros Edén, y en ese lugar Dios creó todo para que el hombre pudiera vivir en plenitud. Ahora, lo que hay después del principio es eternidad, y en esa eternidad se encuentra el último y gran avivamiento llamado una iglesia de honor, una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia genuina, una iglesia referente, una iglesia santa, una iglesia unida, una iglesia que trabaja mancomunadamente, una iglesia que se ayuda, una iglesia interdependiente, una iglesia que baja su bandera
bandera y estandarte, una iglesia que levanta el nombre de Cristo, una iglesia que clama y se humilla ante Dios, una iglesia que le pide perdón por los pecados cometidos, por los que pasaron y por nosotros mismos, una iglesia que se arrepiente del mal proceder, una iglesia que invoca el nombre de Dios, una iglesia que tiene fe, que Dios perdonará nuestros pecados, que sanará nuestra tierra y que traerá sobre nosotros el último y gran avivamiento. Amados, que la paz del Señor Jesucristo siga reposando en cada uno de sus corazones. En breve, si el Señor lo permite, ya nos estaremos viendo los rostros. Si esto continúa así, si seguimos haciendo las cosas obedientemente, rápidamente volveremos al trabajo y traeremos a la existencia una iglesia que se ve en el Espíritu, pero que debe verse en lo natural. Que la paz del Señor continúe en ustedes. Les saludo a todos los hermanos, a todos los ministros, como decía, a todos los pastores, a los apóstoles y profetas que nos ven, que son del ministerio, que son de otros ministerios. Les doy gracias a cada uno de ustedes por sumarse, como decía, por compartir con los diferentes contactos que ustedes tienen en las redes para que todos se sumen. Como lo dije antes, también tenemos ahora la suma del canal de la plataforma de YouTube. Como dije, hace años que estaba allí sin uso, pero lo hemos vuelto a poner en acción, así que ahí estamos subiendo las prédicas, las que estamos grabando y otras prédicas también, así que pueden sumarse allí en la página de YouTube, Apóstol Narváez Hernán, ahí van a encontrar diferentes tipos de recursos, así que súmense también. En breve voy a estar subiendo estudios escritos para que los que les interese leer y poder tener mayor material para poder desmenuzarlo con detenimiento, también lo vamos a estar subiendo allí, gratuito por supuesto, para que ustedes puedan seguir enriqueciendo el conocimiento espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo siga en ustedes y que el Espíritu Santo siga añadiendo sabiduría a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.